Les habla el doctor Eric Fehr. ¿Cómo saber si uno tiene un poquitín de falta de autoestima? Hice un pequeño texto, ¿no? Lo voy a leer para que quede un poco claro, ¿no? A ver, el primer punto. Te convencen fácilmente. Generalmente alguien muy cercano. Tu pareja, tu hijo, tu mamá o tu papá. Es decir, la facilidad de ser convencido. Con facilidad. Es decir, esto es una parte de tener autoestima baja. Tendencia a escuchar más que ser escuchado. Y esto pasa en cualquier actividad. O sea, tener poca presencia. Evidentemente, cuando no tienes poca presencia, no tienes por qué hablar. Y llegar a pensar incluso que haces bien. El hecho de no hablar parece, o se dice, que es como una parte de la seducción. Pero está claro que el que escucha haciendo preguntas, cuidado, cuidado. Puede que estemos frente a un psicópata integrado y que hay que tener más que cuidado de no desvelar absolutamente todo de cada uno. Que tus opiniones son aprendidas. Es decir, todo lo que oyes lo repites y lo que escuchas lo vuelves a repetir. Y sobre todo, una característica que me he dado cuenta, la reflexión. La gente hoy en día no reflexiona, no ata cabos. La memoria, parece que hay un déficit cognitivo colectivo que cuesta atar cabos, hechos con otros hechos. Es increíble. Una amnesia de algunas cosas que son importantes, de no tener las cosas claras. Eso es lo que lleva a repetir opiniones y no tener una propia, porque hasta que tú no tienes tu autoestima lo suficientemente bien, no puedes tener tu opinión propia, solo te dedicas a repetir lo que escuchas. Otra característica, odias la soledad, la odias, pero la necesitas para estar tranquilo. Eso es muy característico de la gente que tiene poca autoestima. Es que en realidad lo que te pasa es que tienes poca paz interior. Es una verdadera guerra que hay interiormente, porque tú, en el fondo de ti hay un amor y lo que te pasa es que tu actitud, tu forma, lo que hablábamos antes, ¿no? De las heridas de niño, ahí es donde se ve, donde te cuesta estar solo, porque realmente el enfrentarte a esta situación de soledad marca bien cuando te sientes abandonado. Cuando esa sensación de abandono existe en ti, se establece una guerra interior porque no quieres estar solo, te duele estar solo, te recuerda inconscientemente a tus situaciones vividas y es así, o sea, es parte de la falta de autoestima. Que tus días se parecen cada día más, ¿sabes? Cada vez más, y tristemente, como tus días se parecen cada vez más unos a los otros, solo buscas malas noticias que hacen que te sientas vivo. Esto es increíble, pero esto que acabo de decir es algo que se suele ver. Me acuerdo yo mismo de mi familia, ¿no? Que siempre en la mesa se hablaba de cosas negativas, malas noticias, malos rollos, habladurías, chismes, ¿no? Los chismes famosos y mira que ha hecho uno y mira que ha hecho el otro. O sea, sí, y es curioso porque al final este engranaje, ¿no? de malas noticias hacen que nos volvamos buscadores de malas noticias para de alguna manera sentirnos vivos, ¿no? Y es curioso como esa mente nos lleva a actuar y a buscar casi, incluso a preguntar cosas que han molestado de la otra persona, ¿no? Una mala noticia que ha tenido Santi era otro, hoy pues lo siento, y de verdad que a veces es muy triste, ¿no? Parece que buscamos las malas noticias y hacen que la otra persona y eso parece que sienta que estás vivo, ¿no? Buscas la atención de los que te rodean y una vez que la obtienes te sientes tan satisfecho
cuando obtienes la atención, como si de un triunfo se tratara. Y es que es muy triste, pero esto es tan cierto que a veces parece que la gente, como le cuesta dar su opinión, y cuando la dan y consiguen ser escuchados, lo ven como algo, wow, me he sentido escuchado, me he sentido, y claro, admirado, tal. Y eso evidentemente denota de una falta de autoestima. O sea, no hay duda en aquello de que la búsqueda de ser el centro de atención, la búsqueda, y a veces, evidentemente, que lo consiguen y es para ellos un subidón, ¿no? de hormonas de la satisfacción, y cuando es una cosa totalmente normal, que intercambiemos opiniones, ser escuchado es lo más normal cuando uno habla. El hecho de justamente tener que hacer más o tal, denota puramente de un tema de autoestima. No se tiene, incluso cuando se tiene autoestima, se puede perfectamente estar callado sin sentirse, por lo tanto, observado o pienso yo, callado, pues no pasa nada tampoco. También otra característica de la falta de autoestima es te cuesta pedir favores, y sin embargo cuando te los piden no te cuesta nada, y de hecho para ti es normal. O sea, es curioso como esto es típico de la falta de autoestima, ¿no? Que te cuesta, ¿no?, pedir un favor a alguien, y sin embargo cuando te lo piden es que te matas, ¿no?, por hacer un favor, hasta el punto que es que sacas hasta un cierto beneficio, ¿no?, de querer hacer por los demás, verlo como una cierta abnegación. Puede incluso haber un cierto sentido religioso, y evidentemente esto va en contra de una ley natural, que es la reciprocidad. Es decir, cuando tú das, automáticamente debes recibir. Es decir, es muy triste que se haya implantado en nuestra sociedad desde hace no sé cuánto tiempo esta idea de dar tontamente, desequilibrante, que no se guarde esa ley de la reciprocidad. Es decir, cuando uno da, espera algo a cambio. De hecho, las relaciones las más sanas justamente son cuando son recíprocas. Es decir, yo doy, yo recibo. Debe ser así en cualquier relación, tanto de amistad, evidentemente de amor, tiene que ser también así. O sea, la idiotez tan grande como digo es que porque es mujer hay que darle, o porque es hombre hay que... Nada, aquí es recíproco todo. Una relación bien entendida se entiende perfectamente desde esa ley de yo doy, yo recibo. Si no, es una relación totalmente opuesta al equilibrio, es desequilibrada. Y lo que uno busca para justamente mantener en el tiempo es que cualquier relación sea realmente equilibrada. Que no haya ni abuso por parte de una, ni aprovechamiento por parte de otra. Porque el que da puede tener la sensación totalmente legítima de que están abusando de lo que sea, y que vea cómo el otro o la otra persona se aprovecha de manera, además, increíble, pero el aprovechamiento que a veces es tan evidente, y además que no hay ningún tipo de, muchas veces, comentarios que oigo, ¿no? No, ¿cómo era esto? Yo te lo he pedido, yo no te he obligado a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas son frases que desgraciadamente oigo a menudo, ¿no? Para justificar el hecho de que hay un abuso, y para que no lo parezca vamos a darle un sentido, es lo que se llama la distorsión cognitiva, hacerte ver lo que no es.
Y eso también denota evidentemente de una falta de autoestima del que acepta que la persona se justifique de manera completamente velando la realidad. Es decir, no, es un abuso tal y como es. O sea, no hay medias tintas en este tema. También voy a hablar de otro tema. Te cuesta enfadarte, eso es cierto, ¿eh? Y aun cuando tengas más razón que un santo, es decir, el poder expresar tus opiniones sobre un tema u otro y tener razón, a veces es que te están contradiciendo y tú tienes la razón y te callas, y lo peor de todo es que te crees que lo estás haciendo bien porque te estás callando y te dices, no, bueno, es que no quiero contradecirle. No, ¿por qué? ¿Está mal contradecir a alguien? Si tú tienes tu opinión, tienes tu razón, ¿por qué ese miedo al enfrentamiento? Eso, a lo que voy, es la falta de autoestima que estaba hablando al principio. La falta de autoestima es tan notable en tantos ámbitos, ¿no? O sea, no solamente en la calle, en el trabajo, en las parejas. La falta de estima es algo que es tan brutal. Por eso insisto tanto en este tema, que parece que dar la espalda a no quererse es parte de un tratamiento, y ni mucho menos. Justamente es no querer ver la realidad que está delante nuestro. Bueno, te había puesto uno que ya he hablado de eso. Abusan de ti y ni te das cuenta, y ni cuenta te das de que están abusando de ti, porque claro, si abusan de ti y te velan la verdad o te velan la realidad, acabas no viéndolo, ese juego de manipulación. Acabas diciendo o no viendo, porque claro, esa habilidad que tienen muchos manipuladores en velar la realidad y saber dentro de ti que hay algo que no cuadra, es decir, la pura confusión, porque es la confusión total, y evidentemente cuando uno está confuso no es feliz. Dentro de su cabeza hay un cacao y nadie es feliz con cacao en la cabeza. O sea, está clarísimo para cualquiera que me oiga. Y aceptar las opiniones de los demás porque no las piensas, y si por desgracia estás o en oposición con lo que piensas, nunca dices o no las compartes frecuentemente, es por miedo. Desgraciadamente el miedo, que hemos hablado antes al principio del programa, el miedo de la no existencia. Es decir, el hecho que te reprochen algo es parte, ¿no? Imagínate hasta dónde llegamos, ¿no? Reprochar reprochar a alguien es estimular el hecho de la no existencia. Si yo te desprecio, si yo te quiero anular, estoy estimulando el miedo, tu miedo a la no existencia, el menosprecio, el ninguneo, tantas cosas que hay hoy en día, ¿no? Porque el ninguneo se ha convertido en algo, en moneda común. Es decir, enviar mensajes y que te respondan 4 o 5 días después, o una llamada que para ti pues, es importante y no te respondan solamente 3 o 4 días después, cuando hablas y de repente ves que ni te miran, o cuando saludas en una reunión y parece que nadie ha entrado. Es una serie de ninguneos, ¿no? Que vienen a ser lo mismo. Es decir, te están estimulando esta no existencia, ese miedo a no existir, evidentemente que se opone a la existencia y crea un sentimiento negativo hacia uno mismo, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero esto, que parece una frase banal, es tan importante, ¿no? Porque nos dirige nuestra vida realmente. Y otros puntos, ¿no? Te cuesta decir no. Eso es cierto, muchas veces cuesta decir no, imponer tu criterio, decir lo que piensas, cuesta. También puse te cuesta llegar tarde, cosa que me ha encantado lo de te cuesta llegar tarde, porque es verdad, te cuesta llegar tarde, siempre quieres llegar puntual, menos aquí en Canarias, ¿no? Que es mañana, coges el teléfono a la primera. Te cuesta no mirar en el WhatsApp de tus hijos
tu pareja, siempre pides disculpas, nunca permiso. Es un poco parecido, ¿no? Es decir, en lugar de pedir disculpas tantas veces, ¿no? Como, ay, perdón, permiso, ¿no? Es como una actitud mucho más directa, ¿no? O sea, no digo de no pedir disculpas, evidentemente, pero de pedir disculpas o generalmente de estar siempre en especie de sumisión, perdón, no, permiso, es mucho más activo. Y no digo con lo que estoy diciendo que hay que aprender, no. Es que, claro, es lo que hacen muchos coaches, ¿no? Te enseñan cosas que hay que hacer. No, primero, antes de querer hacer cosas, hay que pasar por la autoestima. Que lo que diga cada uno sea propio de cada uno en el momento que tengan que decirlo. Porque, desgraciadamente, los coaches lo que enseñan es una serie de frases de repetición frente al espejo, de que soy guapo, y te miras y puede que creas que eras guapo, pero no has cambiado. Sigues estando igual, por mucho que te lo repitas. Pero son técnicas que al final lo que te hacen es un poco estimular el cerebro de alguna manera a un cierto grado de satisfacción, y que nada tiene que ver con un cambio interior. Es un cambio puramente exterior, como el que se pone una camisa, como el que cambia de zapato, es decir, que te va a durar un rato, ¿no? El tema o como veo también muchos en YouTube que son ligones profesionales, seductores profesionales, que enseñan técnicas para seducir, y que las encontramos en cualquier manual de ventas. Es decir, cualquier manual de ventas te puede indicar los pasos a seguir de lo que hacen estos seductores, que parece que han encontrado la pólvora y sencillamente me parece que hacen más que repetir o aplicar a nivel del tú a tú técnicas de ventas que evidentemente, no digo que no se deban aprender técnicas de venta, evidentemente se deben aprender, porque hace falta que cada uno encuentre su talento. No es en la ignorancia que se va a encontrar un talento, sino en el saber. Y el saber ocupa tiempo, conocimiento, ocupa tiempo. Yo hablo del conocimiento de uno mismo, pero el conocimiento de uno mismo es parte de un saber. Y ese conocimiento parte de escuchar, de leer, de empezar a hacerse preguntas y encontrar las respuestas en uno mismo y no buscarlas en otro sitio. Intentar que salgan de cada uno unas respuestas y que sean propias, y que cuando salgan y sean propias se puedan decir con seguridad. Esto es lo que yo llamo autoestima. Esto es lo que yo digo cuando has encontrado un equilibrio dentro de ti, que has dejado de tener esa guerra interior. Entonces, cuando ya se terminó la guerra interior, que generalmente lo que he hecho antes con los padres y tal, empieza a brotar la persona, el ser, empieza ya a rejuvenecer, empieza la persona a brillar, y tal cual, O sea, yo no estoy aquí diciendo nada extraño. Y brilla la persona que realmente empieza a encontrarse a sí mismo. Tenemos muchos ejemplos en la historia de lo que estoy contando, ¿no? Cuando empieza a encontrarse con uno mismo, empieza a brillar. Algunos lo llaman la iluminación, que es lo que más se suele oír, en especie de iluminado, pero realmente es nada, es ni más ni menos que encontrarse con uno mismo y empezar a estar de acuerdo tú contigo. O sea, es que es tal cual. O sea, el encuentro de ti contigo es lo que Buda llamó la iluminación. Toma ya. Parece una cosa extraordinaria. Pues no, no es nada extraordinario. Lo que pasa es que, claro, cuando pasa por primera vez, y en aquel momento Buda, que era el hijo de un gran ¿cómo se llama? Un gran me parece que era un rey o algo así, él era Gautama, y evidentemente
fue el iniciador, el encuentro, el inhibir todos los deseos, que es en eso que consiste el tema de lo... Después todo depende de cómo se llega a esa iluminación, ¿no? Buda llegó por el querer quitar todo lo que es los deseos. Decidió no comer, no beber, entonces inhibió lo que era todo posible alteración, para que quedara justamente la parte, es decir, intentar desactivar todos los deseos para conectarse con el ser. Y en el momento de la conexión de él con él mismo, pues a eso le llamó iluminación, que evidentemente llegó a conectar su ser con él mismo. Y claro, fue pues en la época, pues se convirtió en un verdadero maestro, puesto que cuando tú ya conectas con tu ser eterno, tu ser inmortal, tu alma, que es lleno de sabiduría, lleno de todo lo que es energía también, pues una vez que conectas con eso, pues te conviertes en un Buda, que evidentemente todos los grandes maestros de la historia han conseguido esto que estoy diciendo, han realizado este encuentro con ellos mismos y finalmente han ido a través de la vida enseñando, y les han llamado maestros a cada uno de ellos, porque justamente lo que estaban diciendo es que a todos los que están alrededor suyo, que conectaran con ellos mismos para enseñar, para que ellos mismos enseñaran a los demás, y que esto se convirtiera en una reacción en cadena. Es decir, que uno conecta consigo mismo y es como lo de la bomba atómica, ¿no? Y pum, un electrón, un protón que conecta con otro, y esto es así. Sí, cuando uno conecta consigo mismo, es la manera de propagar, es como la chispita, ¿no? Que es una chispita y de repente cae sobre la pólvora y empiezan a tomar ejemplo, ¿no? Unos de otros, ¿no? De conexión con el ser. Y solo así se puede, o sea, no es mintiéndose, no es dando la espalda, no es buscando fuera lo que hay dentro, porque es un error. Es decir, porque claro, si tú buscas fuera, vas a obtener las respuestas de fuera, que no son las tuyas. Es que es así, de sencillo. Y lo que uno busca no es a repetir como un tonto lo que dicen los demás, sino que tú mismo tengas tus ideas. Porque si tú te dedicas a repetir lo que dicen los demás van a pensar que eres un ente, que eres nadie. Y es lo contrario, justamente. Si tú faltas de autoestima, evidentemente vas a repetir continuamente lo que oyes, lo que dicen tus padres, la tele, y tú te conviertes ¿en qué? Reflexiona un poco lo que estoy diciendo, pero es que es así de claro. Si tu autoestima es tan baja que lo que te dedicas es a repetir lo que oyes, tristemente no vas a ser considerado, ni por ti mismo. Por eso existe esa sensación cuando se está en la soledad de no estar bien, esa acción del abandono, porque quedan cosas pendientes. Hasta que tú no encuentres el amor hacia ti mismo, vas a ser el repetidor de cualquiera. Es así de claro. Y si tú no tomas conciencia realmente de que eres único, evidentemente si repites lo de los demás, no eres único, eres otro, tal cual. Si tú insistes en hacer lo que hacen los demás, vas a ser como los demás y no vas a ser original, vas a ser como los demás. Evidentemente, esto es lo que hay ahora mismo. Todo el mundo se dedica a repetir lo de los demás y además nadie tiene una idea original a veces y es así. Por eso muchos o sea, el tema además de la sociedad que tenemos hoy en día, que dedicados a ser empleados, poca gente es realmente autónoma, ¿no? Decir que somos autónomos es poquísimo. La mayoría lo que quiere es un sueldo fijo y no tener ideas propias porque cuesta.
Y evidentemente que todo cuesta, incluso encontrarse consigo mismo cuesta. Cuesta tiempo, cuesta malos momentos, recordar cosas dolorosos, todo cuesta. Pero claro, la sociedad tiene la tendencia a darlo todo fácil. La sociedad del bienestar se ha dedicado a que todo es fácil, todo se obtiene con muy poco esfuerzo y la verdad no es así, todo cuesta. Incluso muchos que desgraciadamente que lo ven todo fácil, tan fácil que por eso hay un auge de las drogas, ¿no? Porque cuando todo es fácil, ¿qué placer existe en la vida si el esfuerzo, que muchas veces se traduce en placer, vas a buscar el placer justamente sin esfuerzo? ¿Y qué mayor placer sin esfuerzo que no de las drogas? Evidentemente.